Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report, el programa que nos aferra a la realidad. ¿Stacy? Hoy vamos a seguir hablando de los mercados y de esa relación entre correlación y casualidad aplicada a los grandes bancos, que recurren a la Reserva de Nueva York, que por cierto se encuentra cerca de nuestro estudio en el centro de la ciudad, y que obtienen mejores resultados que el resto gracias a la información privilegiada de la que disponen. Más concretamente de lo que vamos a hablar hoy es del efecto Cantillon. Vamos a ver un tuit muy interesante de la semana pasada. Parte 1 de 2. Efecto Cantillon. El dinero creado recientemente no se distribuye de forma equitativa ni simultánea entre la población, sino que cuenta con un punto de inyección y un flujo específicos por la economía. Los primeros receptores son capaces de gastarlo antes de que suban los precios, mientras que los últimos se ven afectados por este impuesto oculto. Parte 2 de 2. Aunque las acciones cotizan cerca de su máximo histórico, los movimientos populistas afloran por todo el mundo a la vez que nace el Bitcoin. Nada de esto es casualidad. Vamos a ver algunos gráficos que acompañan a este tweet, como el del crecimiento de los activos de los bancos centrales. El que tiene más activos es la Reserva Federal, seguido por el Banco de Japón y el Banco Central Europeo. En Estados Unidos, la mayor parte de los mercados de valores están en manos del 20% de las empresas, que a su vez está en manos de un 10% y este a su vez del 1%. Por su parte, aquí tenemos la evolución del S&P 500 y del balance general de la Reserva Federal, que como vemos crecen prácticamente de la mano. Vamos, que los que están más cerca del dinero, de la Reserva Federal y de sus ejecutivos y burócratas parecen ser los que más beneficiados salen. Es la diferencia entre vivir río arriba o río abajo. En la antigüedad a la gente que vivía río arriba le iba mucho mejor porque la basura fluía hacia abajo. Pues bien, en el mundo financiero, gracias al efecto Cantillon, los que viven cerca del lugar en el que se emite el dinero hacen uso los primeros de ese dinero, obteniendo una tasa de interés compuesto a la que nadie más puede acceder. Y encima cuentan con la ventaja del tiempo, justo lo contrario de lo que le sucede a aquellos que viven río abajo, como los ahorristas, que reciben el 0% por su dinero, o los trabajadores, cuyos salarios aumentan por debajo de la inflación, con lo que la tasa de interés compuesta resulta negativa, haciendo que las desigualdades económicas aumenten. Hay gente que piensa que una cosa intangible como el dinero podría distribuirse fácilmente por la economía. Lo que pasa es que, entonces, ¿dónde quedarían los oportunistas, los rentistas y los cargos públicos corruptos que maximizan su propio engrandecimiento gracias a su proximidad al lugar en el que se emite todo ese dinero fiat? La verdad es que conviene hacer un esfuerzo por entenderlo, porque la gente se pregunta por qué la plebe, los ciudadanos que viven en las zonas rurales de Estados Unidos, votaron a Trump y hacen caso a los mensajes populistas. Incluso hay quien apuesta por cerrar Facebook y Twitter y evitar que esas personas se comuniquen entre sí. Por lo que no se preguntan tanto es por ese efecto Cantillon, gracias al cual los ciudadanos de a pie son los últimos en recibir el dinero emitido, que ha pasado por las manos de multimillonarios, banqueros, fondos de cobertura, grupos de capital privado, lobbies y todo tipo de gente horrible, que lo único que tiene son contactos. En fin, una vez visto el titular sobre el efecto Cantillon y el gráfico sobre la subida del S&P 500, que coincide con la del balance general de la Reserva Federal, y después de haber hablado de los privilegiados de Nueva York, Washington, Los Ángeles y San Francisco, que son los que primero tienen acceso a todo el dinero que se emite, como si fueran unos genios que saben manejar el mercado y que son tan listos que merecen ser ricos, mientras el resto se lleva las sobras de ese dinero contaminado. Bueno, vamos a ver otro titular que... Es como lo que pasa con la cocaína, que llega de forma pura desde Colombia y luego se adultera con otras sustancias. Sí, con levadura. Pues eso, vamos a hablar de las clases más bajas, aquellas a las que el dinero les llega contaminado. Los residentes en casas prefabricadas están dejando de pagar los préstamos asociados a sus viviendas, lo que constituye una señal de advertencia para la economía. Según una investigación mencionada por el UBS, en el último año la tasa de impagos en los préstamos asociados a las viviendas prefabricadas ha aumentado en 200 puntos
puntos básicos, o lo que es lo mismo, un 2%. De hecho, los impagos de más de 30 días se sitúan en el 5%, su mayor nivel desde el 2005. El aumento del número de prestatarios de este tipo en dificultades hace pensar que esas personas no se han beneficiado del crecimiento económico de los últimos años, a pesar del bajo nivel de desempleo existente. Según el UBS, esa gente no ha salido beneficiada, y el dinero nuevo solo ha ido a parar a unos cuantos de la élite. En la crisis financiera del 2008, muchas personas se quedaron sin hogar por culpa de la mala gestión de la economía que hicieron los bancos, que dio lugar a la crisis de las hipotecas basura, en la que los rescatados fueron los acreedores, los bancos, mientras que los deudores tuvieron que ser los que pagaron la cuenta. La primera vez en la historia que sucede algo así. Pues bien, muchas de esas personas acabaron viviendo en casas prefabricadas o en otras viviendas humildes que encima han sido adquiridas por grupos de capital privado de Wall Street, financiados por el dinero ultrabarato de la Reserva Federal. Y ahora, 8 o 9 años después, esas personas no son capaces de pagar la hipoteca asociada a su vivienda por culpa del efecto Cantillon, que ha debilitado el valor del dinero, traduciéndose en una pérdida de calidad de vida y de poder adquisitivo para muchas personas. Y esas personas van a verse de nuevo expulsadas de sus casas. Primero las pierden por culpa de la mala gestión económica de Wall Street y luego exactamente por lo mismo. Hay grupos como Blackstone que son dueños de gran parte de esas viviendas privadas a las que pudieron acceder gracias a su buena relación con la Reserva Federal y el Tesoro estadounidense. Resulta que el pago de esas viviendas se había incumplido en muchos casos. Así que esas entidades de capital privado llegaron a un acuerdo con Fannie Mae y Freddie Mac y se hicieron con todas esas viviendas en proceso de embargo. Por cierto, ¿sabes quién es uno de los mayores dueños de viviendas prefabricadas en Estados Unidos? Nada más y nada menos que Warren Buffett. Y encima muchas de esas viviendas prefabricadas han quedado destruidas en un año con tantos huracanes como Harvey, Irma, María, a lo cual hay que sumarle que la economía está tan mal y la vivienda está tan cara que muchas personas de clase media han empezado a competir con los miembros de la clase más humilde para comprar estas casas prefabricadas, lo que hace que la situación se vuelva aún más compleja. Lo de Warren Buffett es un caso interesante. Buffett está totalmente cubierto gracias a que es dueño de varias compañías de seguros, que son las que le protegen de esos huracanes, desastres naturales y desastres financieros. Vamos, que el riesgo económico que asume Buffett es cero. En cambio, las personas que residen en viviendas prefabricadas y que son víctimas de los abusos de entidades depredadoras de Wall Street como el grupo Blackstone, no tienen ninguna cobertura disponible. Por tanto, Estados Unidos es un país dividido entre los que están cubiertos y los que no lo están. Mientras que algunos son capaces de quedarse el 100% de cada dólar generado sin incurrir en ningún riesgo, lo que lo convierte en una rentabilidad segura, el resto es quien asume todo el riesgo, por lo que es imposible que pueda competir. Es que con esto no se puede competir. La realidad es que la Reserva Federal solo tiene en cuenta los índices bursátiles como el S&P 500, cuyo comportamiento es además idéntico al del Banco Central, que no deja de emitir moneda para que esos índices sigan subiendo. Ahora bien, que el 5% de los residentes en viviendas prefabricadas no puede pagar la hipoteca. ¿Eso qué más da? ¿Para qué van a emitir moneda para rescatarlos? Mejor emitir moneda para la élite, con la esperanza de que ese dinero contaminado acabe llegando a las clases más humildes. Esta es la forma educada que tiene el UBS de describir la situación. A ver. Según nuestra interpretación, lo que arrojan estos datos es que estas personas no se han beneficiado de esta macrodinámica y que además pueden estar expuestas de forma desproporcionada a unos sectores que han experimentado compresión en lugar de expansión en las condiciones económicas actuales, como el sector minorista o algunos ámbitos de la extracción energética. Ese es el lenguaje que emplean los bancos para informar a sus secuaces de que han conseguido dejar atrás a toda una generación, circunstancia de la cual se congratulan. Me recuerda a cuando sociedades anteriores celebraban la exterminación de ciertos seres humanos. Bueno, eso es exagerar un poco. Lo que está claro es que el UBS ha sido multado con grandes cantidades de dinero, o incluso sus ejecutivos detenidos, por parte de la Reserva Federal, que es la misma que emite ese dinero gratuito limpio que luego se filtra al resto de la economía. ¿Y cómo es que ganan tanto dinero? Y claro, el UBS no puede decir nada malo del Tesoro o de la Reserva Federal, porque quiere que sus ejecutivos salgan de la cárcel.
Están tratando de racionalizar todo el dinero que han recibido para rescatarse a sí mismos y que ha provocado un grave trastorno económico, caracterizándolo con este párrafo largo y obtuso. Bueno, están identificando una situación que es real, la pobreza de las clases más humildes, que no son capaces ni de pagar los préstamos asociados a las casas prefabricadas. Lo que pasa es que los bancos no pueden decir que la Reserva Federal o el Tesoro los rescataron, ni que el Departamento de Justicia consintió todos sus fraudes, porque entonces se situarán en el punto de mira cuando estalle la próxima crisis. Dame eso, anda, que quiero quedarme con una copia. No. Es que es un ejemplo clásico de ofuscación. Es una cuestión de educación, sino de sentido común. Es lo que decía Mark Twain. Con lo que tiene que ver es con el efecto Cantillon. Las acciones registran su peor inicio en abril tras la Gran Depresión. El S&P 500 cayó el lunes más de un 2,2%, el peor inicio de abril desde 1929. Los recientes movimientos del mercado dejan claro que ahora mismo está en clara tendencia bajista, afirma el cofundador de Bespoke, Justin Walters. El S&P 500 registró una nueva corrección el lunes, desencadenada por las empresas tecnológicas con nombres como Amazon y Netflix, que han caído más del 5% y que han llevado el mercado a la baja. Y claro, desde entonces se han producido muchos altibajos. La gente no sabe si comprar o no en época de depresión. Pero nuestro amigo Mark Yusko también dice que al parecer el dinero inteligente le ha estado vendiendo al dinero tonto una y otra vez, en cada una de las aperturas de las últimas semanas. El mercado bajista ha vuelto. Es bastante probable que este contexto de tasas de interés al alza, guerras comerciales, acalorada retórica y postureo político, al que se suman enemigos que se pasean por ahí con armas atómicas, haya puesto nerviosa a la gente. Recuerda que el sector tecnológico ha estado liderando esta tendencia alcista que hemos venido observando durante los últimos 5 o 6 años. Una tendencia alcista que requiere una logística a escala mundial con la que todos puedan trabajar en perfecta sincronización. Por eso, si se produce una caída, si algunos países acaban en guerra con otros, si estallan guerras comerciales o ciberguerras, eso significará que las plataformas que requieren esa precisión y sincronización acabarán pinchando, fracasando y quebrándose por distintas zonas. En consecuencia, los ingresos de estas empresas también se verán afectados. Además, estamos llegando a la etapa final de auge y deificación de plataformas como Facebook, que se hizo hueco en el mercado gracias a su método para conectar a las personas, aunque resulta que lo único que conecta es la violencia. El caso es que llevamos denunciando desde hace unos años que el Banco de la Reserva Federal de Nueva York le ha estado filtrando información a aquellos grandes bancos que en teoría deben establecer las políticas bancarias, incluso si algunos están compuestos por ejecutivos del tipo de Jamie Dimon, por ejemplo. ¿Y por qué estos grandes bancos tienen una prima de riesgo especial sobre los bancos más pequeños? Bueno, pues resulta que un nuevo estudio utiliza datos recogidos de los viajes en taxi para mostrar un aumento de visitas a los bancos cuando se levantó el bloqueo informativo y en los días en que se celebraron las reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto. Se trata de una filtración de datos buena que muestra las filtraciones de datos malas de la Fed. Todo esto lo presenta un nuevo estudio de la Universidad de Chicago que recoge el testigo de lo que comenzó otro estudio elaborado en 2016 por Sislak, Moores y Wiesen-Jorgensen. Sislak, Moores y Wiesen-Jorgensen presentan pruebas de que la prima de riesgo de los grandes bancos se ha negociado en su mayor parte durante las semanas de reuniones de la Reserva Federal para decidir las políticas monetarias. Basándose en una serie de anécdotas recogidas, sugiere que las máximas responsables de esto son las comunicaciones no oficiales surgidas durante esas reuniones. Esta investigadora recogió datos de los taxis oficiales de la ciudad de Nueva York, registró la información y averiguó que sí, que efectivamente se observaba un aumento, especialmente en la franja horaria entre la medianoche y las 4 horas de la madrugada, así que se reunían como a las 2 de la mañana en la reserva. Se registraron viajes en taxi desde el centro de la ciudad, donde tienen sede la mayoría de estos grandes bancos, hasta la... Allí los banqueros van a almorzar a Harris, en Hanover Square, en Wall Street, donde trabajé durante muchos años. Como anécdota, resulta que las pruebas que he conseguido en ciertas conversaciones sugieren que se estaba transmitiendo información privilegiada desde la Reserva Federal de Nueva York a los banqueros. Eso es lo que dije y ahora queda probado con esta información. Si nos fijamos en todos esos taxis yendo a la Reserva Federal a horas extrañas, justo un día antes de que se publique información relacionada con los bancos, tenemos un claro caso de filtración de información privilegiada. Sin dicha información, los bancos tendrían que declararse insolventes porque la realidad es que no saben cómo gestionar su negocio. Jamie Dimon no podría llevar ni un puesto de perritos calientes porque es un analfabeto financiero. Cuanto puede hacer es hacerse con información privilegiada, robar datos, exprimir gente hasta la muerte y obtener beneficios desproporcionados a base de crímenes en serie. Y punto. Aparte de eso, no vale para nada.
Sí, no hay forma de demostrar de qué hablaron, pero los datos muestran que las visitas, comidas no oficiales y reuniones entre la Reserva Federal de Nueva York y diferentes bancos aumentaron. Después, y gracias a estas reuniones, conseguirían un mayor retorno sobre su capital que otros bancos más pequeños, regionales y otros inversores que no tienen acceso a la Reserva Federal. Aquí vemos una gráfica que muestra lo que pasó en los días cercanos a la aplicación de la ley Dodd-Frank. Y este es el día en el que se aprobó la ley. Creo que cualquiera puede ver a simple vista la anomalía estadística que se produjo. E insisto, correlación no implica necesariamente casualidad. ¿Por qué han seguido creciendo estos bancos? Lo que sabemos es que la Reserva Federal, el Tesoro y el Departamento de Justicia de Estados Unidos afirman no poder conciliar el sueño preocupados por estos bancos. Están preocupados por Jamie Dimon, Lloyd Blankfein y por si todos estos banqueros reciben sus bonificaciones y si van a tener que encarcelarlos en el caso de que resulten ser culpables de estos crímenes, de los cuales creemos que puede haber muchas pruebas que demuestren que sí se han cometido. Bueno, Eric Holder ya dijo que no se podía perseguir a los bancos porque tenían una importancia sistémica. Me recuerda aquel chiste en el que Woody Allen va al médico y le dice: mi hermano piensa que es un pollo. A lo que el doctor contesta: tomes estas pastillas. Y él dice: no, necesitamos los huevos. En otras palabras, el sistema se basa en el fraude. Si eliminamos el fraude de la ecuación, la economía estadounidense se va al garete. Jamie Dimon es un asesino financiero en serie que necesitamos para mantener una economía solvente. Sin él y la información privilegiada, bueno, recuerda a Jimmy Geithner en la Reserva Federal de Nueva York durante la crisis financiera repartiendo información privilegiada. Lloyd Blankfein supo antes que nadie que los rescatarían y allá fueron a recomprar sus propios valores, algo que, por cierto, era ilegal. Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Da la impresión de que se nos avecina una guerra mundial. Ahora bien, ¿cómo hemos llegado a este punto? Pues porque el mundo no quiso atajar la crisis financiera del 2008 dándole su merecido a los banqueros gánsteres. De hecho, cuando se le da a cierta gente crédito ilimitado para poner en marcha una serie de políticas que proporcionan la máxima rentabilidad a cambio del mínimo trabajo posible, como es el caso de la venta de armas y de la construcción de cárceles, la consecuencia inevitable es la guerra. Señores de la CNN, ha empezado la cuenta atrás para la guerra. Así, les Moonbase se llevará otro buen fajo de billetes. Ha llegado la hora de la guerra. Matar, matar y matar. Y sí, todo esto tiene que ver con Les Moonbase y con la CNN. ¿Stacy? Cariño, ¿de qué guerra hablas de todas? ¿De la de Yemen, de la de Siria, de la de Somalia, de la de Irak, de la de Pakistán, de la de que quieren emprender contra Rusia, del posible ataque nuclear que, según ha anunciado el secretario de Estado Rex Tillerson, podría realizar Estados Unidos sobre Corea del Norte? Hay muchas guerras abiertas. Y eso por no hablar del posible conflicto en la zona del Pacífico Sur, el mar del sur de China y de la propia China. Ya ves, tenemos un montón de guerras, así que acláranos a cuál de ellas te refieres. Eso no son más que batallitas. Yo hablo nada más y nada menos que de la Tercera Guerra Mundial. La guerra que acabará con el resto de las guerras. Hoy vamos a empezar el programa con dos citas. Una es del poeta Allen Ginsberg, que decía aquello de que la guerra es un buen negocio, invierte a tu hijo en ella. Y lo cierto es que ahora todo el mundo, también las mujeres, pueden participar en los conflictos bélicos. En fin, esa era la primera cita. La segunda, que va en la misma línea, aunque es anterior a la de Allen Ginsberg, corresponde a Smedley Butler, el marine más condecorado de la historia de Estados Unidos, tras haber servido 34 años al país. Pues bien, tras haber alcanzado ya la más alta graduación en el cuerpo, Butler dijo aquello de que la guerra es un fraude. Recordemos que Butler compareció ante el Congreso estadounidense en 1933 advirtiendo del complot empresarial que se había montado, y es que muchos de los grandes empresarios de aquel entonces, incluidos los banqueros gánsteres, lo habían contratado para derrocar de la presidencia a Franklin Delano Roosevelt y poner fin así al New Deal, un ejemplo que nos viene muy a pelo dada la situación actual, puesto que, según dejaron entrever muchos en vísperas de la investidura de Trump, el hecho de que pudiera perpetrarse un golpe de Estado contra el presidente electo era una posibilidad real, con la CIA filtrando todo tipo de informaciones sobre su figura, además de las sesiones del Congreso que tenemos en este momento. La verdad es que llama la atención que un hombre que formaba parte de ese fraude de la guerra reconociera que esas cosas pueden pasar en Estados Unidos cuando a las grandes empresas no les gusta lo que hay. Además, la guerra es súper rentable. Es la forma fácil que tiene el perezoso de hacerse rico. Por ejemplo, una empresa que se dedique a vender
automóviles tiene que hacer muchas ventas para tener beneficios y además tiene que rendir cuentas por la calidad de sus vehículos, sobre todo en caso de accidente. Eso por no hablar de los residuos que produce y que tiene que tratar, además de los propios salarios de los trabajadores que hacen falta para construir los automóviles. Sin embargo, en el mundo de la guerra se puede gastar un dineral hasta el punto de endeudar al Estado, fabricar bombas y arrojarlas sobre los soldados hasta matarlos. Pero de rendir cuentas, nada de nada, ni en materia de gastos ni en una posible reestructuración de los desechos de la bomba una vez lanzada, lo que lo convierte en un negocio extremadamente rentable, igual de rentable que el negocio penitenciario. Y todo ello es consecuencia de la falta de disciplina financiera y fiscal. Si se le da a la caquistocracia, los peores elementos de la sociedad, cantidades de crédito ilimitadas para que pueda hacer con ellas lo que le venga en gana, sus miembros actuarán de la manera más perezosa posible, cometiendo asesinatos en masa. Y eso se le puede dar especialmente bien al gobierno de Trump, porque Trump es un hombre muy perezoso que además forma parte del negocio del juego, que genera un flujo de ingresos rentistas sin hacer nada, solo sentarse y ver cómo la gente se gasta el dinero jugando. Se trata de una enfermedad social como la droga o el alcohol, es un vicio, y Trump es un propulsor de los vicios que ha fracasado como presentador de programas de telerrealidad y que ahora quiere meterse en el negocio de la guerra porque es un vago. Esto de las noticias podría compararse con la comida precocinada. Estamos hablando de unas noticias precocinadas y por tanto baratas que se emiten en cadenas que se financian gracias a anuncios precisamente de comida precocinada. Ambos sectores han entablado una relación de simbiosis, un quid pro quo, que mete en el mismo saco a las noticias falsas, a la comida falsa, a los productos falsos, al estilo de vida falso, al crédito falso y al mercado bursátil falso, con precios falsos generados por las recompras de acciones, que son posibles gracias a los intereses falsos que se aplican sobre el dinero falso. Y todas esas falsedades son las que salen en las noticias.